gracias. Muchas gracias, María Remy. Muchas gracias al IEP y a GRADE por tener la gentileza de invitarnos a estos 2 días de discusiones y darnos la posibilidad de reflexionar, contar un poco la experiencia institucional de RIMIS en esta pregunta, inquietud que crecientemente nos preocupa, que es el diálogo entre la investigación y el diseño y la ejecución de políticas. La presentación busca recoger reflexiones sobre temas de investigación que hemos llevado adelante en RIMIS y cómo esos temas se leen desde el diseño y la aplicación de política y cómo esos temas luego se transforman en política y al final cuál es el posible impacto de la aplicación de esas políticas. Es una reflexión que, dada mi experiencia en el IEP, el año pasado un colega, Ricardo Cuenca, que es del IEP, me dijo, bueno, aquí hay una mesa con un mantel verde y eso implica que tú puedes decir las barbaridades que tú quieras desafiar al conjunto. Entonces me tomo esa libertad de hacer una presentación que ojalá motive más bien la reflexión, más bien levante preguntas y no desde el lado de la complacencia de un centro de investigación. Voy a tomar un ejemplo en Chile, pero también voy a dialogar con alguna reflexión que hemos recogido de Colombia. Este es un proyecto de investigación que estamos desarrollando con apoyo de la IDRC en nuestra organización, que recorre varios países de América Latina y se hace preguntas sobre cohesión territorial y políticas públicas. La primera reflexión que yo quiero hacer es por qué Chile es un caso interesante y por qué fue un caso interesante para RIMIS desde el punto de vista de la reflexión y la investigación. Chile es un país que cumple un ciclo, incluso los más exagerados en nuestro país dicen el ciclo de oro de la historia económica chilena, más de 20, 30 años de crecimiento, de políticas que orientan al crecimiento y generan efectos muy importantes en el ingreso per cápita de nuestro país y también indicadores sociales muy halagadores, mucha menos pobreza, mucho aumento en los estándares de vida y todo lo que todos saben. Pero bueno, cuando uno empieza a entrar a estas cifras y a rasguñar las cifras, empieza por diferentes lados a darse cuenta que hay algo que no funciona en el largo plazo, por llamarlo de alguna manera. La primera lámina que ustedes pueden ver a su lado derecho es la excesiva concentración de recursos naturales, cuestión que no solo es particular de Chile, sino también de muchos países, el Perú también es uno de ellos, en el caso nuestro es cobre. Uno empieza a ver efectivamente un ciclo súper importante de crecimiento, pero sustentado en pocos recursos naturales que están afectados a ciclos económicos y a demandas internacionales. Eso por un lado, ¿no? Y estos mapitas que lo hacen los del MIT son muy entretenidos porque dicen mucho en colores, ¿no? Mientras más celeste, más articulación con innovación, con otros procesos que se supone agregan valor a los países, te dan dando cuenta que Chile tiene muy poco articulación de industrias en ese sector. Y en esta otra lámina que parece ser un análisis más médico, un electrocardiograma, ¿no? Aquí hay latido de corazón, uno ve que Chile sigue una trayectoria de complejidad a la baja. Unido, ¿no es cierto?, a nuestra hiperconcentración en explotación de recursos naturales, dentro de los recursos naturales a cobre y algunas cosas relacionadas con la industria forestal y algo de la acuicultura en el sur de Chile, una creciente pérdida de complejidad. Entonces empieza uno a ver que aquí hay una situación de este tenor, empieza a impactar los rankings de competitividad e innovación de este país tan exitoso, de un ciclo tan exitoso. Y uno empieza a ver que en el largo plazo, independiente del índice que uno utilice, porque uno puede decir, bueno, estos índices son criticables, aquí mostramos 2 índices, bueno, empieza a mostrar que Chile tiene lo que los especialistas y la investigación en nuestro país empezó a llamar, ¿no es cierto?, el agotamiento de este modelo de desarrollo sustentado en recursos naturales, en baja complejidad y en escasa innovación.
Y nosotros, y aquí es donde entra RIMIS en la reflexión y los socios con los cuales hemos estado trabajando, decimos además hay un problema de inequidad territorial. Entonces el tema de inequidad territorial no es un tema de pobreza, no es un tema de vulnerabilidad como siempre o casi siempre se tiende a mirar en nuestros países. Y entonces la inequidad y el problema del desarrollo de los territorios se le transfiere al FOSI, el colega chileno que estuvo hoy día en la mañana, o se le transfiere al Ministerio de Desarrollo Social, y empieza a ser un problema de políticas sociales, subsidios o articulación a la política social, pero no una reflexión desde el punto de vista del crecimiento de la competitividad del país. Entonces lo que nosotros primero quisimos hacer con esta investigación fue decir, mira, el problema de cohesión territorial, el problema de crecimiento disparejo entre tus diferentes regiones en un país, no es solo un problema de pobreza, sino que también es un problema de límite a la capacidad de crecer, a la capacidad de innovar, a la capacidad de generar economías más complejas. Entonces quisimos llevar la reflexión no desde el lado de la pobreza, no desde el lado de la política social, sino que desde el lado de el crecimiento económico, la agregación de valor, la generación de economía en el país. Las explicaciones de por qué sucede esto, varias, la literatura económica sugiere los temas de concentración y las economías crecientes a escala de concentración. Nosotros también hemos investigado en varios países de la región que no solo es las economías por concentración, sino que también empiezan a existir deseconomías por la alta concentración de la población, de las economías, de la actividad económica en ciertos territorios. Entonces eso sugiere un conjunto de políticas y forma un conjunto de políticas en nuestros países que busca el desarrollo ya no de instrumentos para combatir pobreza, sino que de instrumentos para generar innovación y crecimiento económico de una manera territorialmente equilibrada. Aquí yo muestro tres láminas donde el fenómeno de concentración y disparidad de crecimiento territorial en Chile se ve en ingresos, se ve en pobreza, se ve en diferentes ámbitos de los indicadores económicos. Entonces tenemos un problema de competitividad, ya no es un problema de pobreza. Y tenemos una falta de estrategia que permita el desarrollo para todas las regiones. Es una reflexión que surge de esta investigación. Entonces, no es solo el mercado, porque el mercado nos lleva a una concentración, no es solo un problema de pobreza y de territorios vulnerables, sino que también es un problema de límite a tu crecimiento y a tu capacidad de hacer economías más complejas y más diversificadas. Y finalmente, el mercado no genera los incentivos suficientes como para proponer estrategias que logren superar estas eventuales trampas de no crecimiento, de no innovación en los cuales entran los territorios, en este caso de Chile, que estamos analizando. Y entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué es importante entonces pensar en una distribución regional de los PDP, que son las políticas de desarrollo productivo, las políticas de fomento a la innovación, al desarrollo de las industrias en nuestro territorio? Sacar el velo de la ceguera territorial de nuestro diseño, nuestra reflexión política, y empezar a pensar en cuáles territorios son los que están rezagados, por qué están rezagados, cuáles son las políticas de fomento a la economía y el desarrollo de las economías en los territorios que se requieren. Y al menos intentamos 4 explicaciones. La primera y la más evidente, reducción de desigualdades. Individuos idénticos difieren de su ingreso por el lugar donde viven, y eso parece ser ineficiente desde el punto de vista económico, porque son individuos, agentes que tienen capacidades que las pueden explotar, que las pueden desarrollar, pero que eventualmente están limitados por el entorno en el cual se encuentran. También es un seguro contra riesgos, contra choques exógenos. La pregunta que nos hacemos todos los chilenos siempre, y esta es una pregunta que se hacen los chilenos desde el año de los 60, es ¿qué pasa cuando el cobre ya no sea necesario o efectivamente ya la tecnología ha sustituido lo que el cobre entrega? Bueno, si volvemos a la gráfica inicial de los colores,
nos vamos a dar cuenta que el 32% de lo que nosotros exportamos es cobre. O sea, nos vamos realmente al hoyo, y un hoyo profundo y oscuro y frío probablemente. Entonces también tiene un asunto de riesgo. También es un tema de eficiencia, no solo porque hay individuos con capacidades que no logran desarrollar su plenitud, sino que también, como dijimos al principio, hay economías de escala, y por lo tanto estas economías de escala incentivan a que las mismas actividades económicas se tiendan a concentrar y los factores económicos se concentren en ciertos espacios de la región. Y finalmente, las políticas de desarrollo productivo sugieren, la literatura económica sobre las políticas de desarrollo productivo sugieren que bien implementadas, bien ejecutadas, aumentan la productividad de los factores y por lo tanto hacen que surjan actividades económicas más rentables en donde ellas se aplican. Entonces, esta es un poco la reflexión que nosotros dijimos, y alrededor de esto, ¿qué es lo que hace organizaciones como las nuestras que quieren incidir? Y aquí entonces paso a la segunda parte de mi presentación. La idea era decir, bueno, cómo con esta información y esta evidencia que nosotros hemos recopilado en Chile y en otros países, generamos cambios en políticas públicas. Porque nos parece que tenemos una reflexión y una idea que es relevante para el país y es relevante para las diferentes regiones. Entonces, entramos a lo que era el desarrollo productivo e innovación de Chile, hicimos una reflexión, no me voy a detener en esta reflexión, quiero ir más a los resultados del estudio que hemos levantado en la región. Primero, nos dimos cuenta que las estrategias de desarrollo productivo y exportador no tenían contenido regional, sino que eran, desde el punto de vista territorial, ciegas. Y desde el punto de vista del diseño de los programas, articuladas en un submercado programático. Algo nos contó el director del FOSI en la primera parte de esta charla. En Chile y probablemente en varios países de la región, con fines de orden, de seguimiento y de relación entre la causalidad de lo que yo quiero intervenir y lo que yo intervengo, se generan menús infinitos de programas. Y en el caso del fomento productivo vamos a ver que llegan a ser más de 35 programas diferentes. O sea, un supermercado de política de desarrollo productivo ciegas territorialmente. Y finalmente hay una agenda de desarrollo que no tiene sustento en el tiempo, y año a año hay que ir buscando los recursos. Y entonces, cuando uno compara Chile con las políticas de países exitosos, que han levantado políticas industriales que generan cambios en los diferentes territorios de sus países, por ejemplo, asiáticos, nórdicos, encontramos un conjunto de peros. Los principales peros son que no hay políticas de Estado, que las regiones no cuentan con capacidad para implementar esas políticas, y que el Estado juega un rol más bien pasivo en la definición de estas políticas, y carencia de alianzas estratégicas entre el sector público y privado. Todo esto parecía muy razonable, y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos para hacer de esta reflexión una evidencia? Y nos dimos cuenta que en el mismo país donde nosotros estábamos trabajando hay un ejemplo que nos parecía que recogía la reflexión política nuestra. Un ejemplo que se lleva formulando desde el año 2001 y surge en una región particular del país. Y se llama, el instrumento es Innova BioBio, un programa de fomento a la innovación tecnológica que nace en 2001 y que es un convenio entre un ministerio, una corporación de fomento, un ministerio de economía y un gobierno regional. Y recoge toda esta reflexión que nosotros habíamos hecho 10 años después. Esto fue bien interesante. No me interesan los objetivos en detalle, pero les quiero mostrar. Su objetivo era fortalecer las capacidades regionales, contribuir a la competitividad regional, fomentar etapas de desarrollo y escalamiento de la región,
contribuir a los niveles productivos y estándares de calidad en esa región, y fue diseñado en la región, fue sustentado un acuerdo público-privado en la región, tuvo recursos en la región y se llevó adelante por 10 años. Uno mira las declaraciones y ve el sustento teórico de este programa y lo compara con la reflexión que nosotros habíamos hecho como RIMIS, y casi empalman, casi uno diría, bueno, esto es lo que yo quiero proponer al resto de los tomadores de decisión. Estábamos entre contentos porque teníamos una idea que parecía que resultaba, y un poquito tristes porque, bueno, alguien se nos había anticipado. Pero bueno, empezamos a mirar, ¿y qué es lo que pasa? Esto es un análisis de datos, digamos, entre el 90 y el 2011, donde tratamos de ver cómo le fue a esta región en ingresos, en cambio, en los ingresos per cápita respecto a las otras regiones de Chile. Y nos damos cuenta que no pasó mucho. Y dice, bueno, nuestra recomendación de política, ellos la llevan aplicando hace 10 años atrás y no tiene efecto. Nuestra investigación no tiene sustento empírico, no resulta. ¿Qué es lo que está pasando? Y empezamos a ver cómo ejecutaron la política. Y aquí es donde nos encontramos con un cajón desastre que, desde el lado al menos nuestro, que llevamos adelante esta investigación, pocas veces ponemos atención. Generalmente buscamos un tema, hacemos investigación sobre ese tema, proponemos una orientación política sobre ese tema y miramos escasamente la implementación de esa política. Y lo que yo quiero reflexionar en esta presentación y terminar mi presentación diciendo, nosotros que somos organizaciones de investigación para la incidencia en políticas públicas, crecientemente tenemos que avanzar un paso más e ir a reflexionar en cómo estas recetas, recomendaciones e ideas que nosotros generamos se implementan en nuestros países. ¿Qué es lo que pasó en la octava región? 12, 14 programas. Una política de innovación para generar un cambio en una región particular, primero termina copiando el conjunto de oferta pública del país, pero ahora lo hace en la región. O sea, no hay una reflexión de qué es lo que la región requiere, sino que se lee la reflexión de decir, bueno, entonces ahora necesitamos políticas que piensen en la región, entonces ponemos la misma oferta programática, la misma ideología que teníamos antes, pero ahora con un director que tiene una dirección que ya no es Santiago de Chile, sino que es en la Plaza de Armas de la región del Biobío. Entonces el primer problema es, se tiende a aplicar la recomendación que nosotros generamos desde una perspectiva burocrática más que de una perspectiva de contenido y reflexión. Pero se aplican recursos además. Son 5 millones de dólares más o menos al año, no pocos recursos para Chile, no pocos recursos para una región. En un conjunto desarticulado de programas. Muy pocas veces estos programas se juntan en un mismo sector económico e incluso en una misma empresa. Entonces empieza a generarse un conjunto de intervenciones que son incoherentes y salpicadas en el tiempo. Se genera un conjunto de instrumentos, se generan recursos en cada uno de esos instrumentos. Nosotros evaluamos los tres más importantes, no me voy a detener en esto, pero después nos dimos cuenta que el otro fenómeno que sucede en las regiones sería el tercero. El primero es una aproximación burocrática, el segundo, una copia de los instrumentos nacionales en la región, y la tercera es la ceguera territorial al interior de la región ahora. Entonces tenemos un conjunto de programas, tenemos un conjunto de dinero que los aplicamos, entre comillas, a la demanda, sin una estrategia coherente. No hacemos la diferencia. Entonces la recomendación que hicimos una investigación termina ejecutándose de una manera que no genera los impactos y los cambios esperados. Aquí lo que yo presento es, básicamente, se distribuye la plata en la mayor cantidad de comunas, en el caso nuestro, y en la mayor cantidad de empresas posibles. No buscando el impacto en productividad y el impacto en innovación, sino que seguramente buscando el que nadie se enoje, el conjunto de los que solicitan recursos reciban recursos. Entonces no hay una estrategia que sustenta las políticas de desarrollo productivo en la región. Y luego, las capacidades
de las agentes regionales para la implementación no son las que, a nuestro juicio, deberían haber sido. No hay liderazgo, no hay capacidad, no hay grado de coordinación, no hay continuidad de las autoridades, no hay adaptación de las políticas a las necesidades de la región, no hay recursos. Lo único que hay, fíjense, y esto es lo mismo en Colombia, capacidad de los funcionarios públicos bastante importante. O sea, nos encontramos, ¿y cuál era la lectura que nosotros teníamos? Faltan capacidades en los agentes públicos para llevar políticas a nivel regional. Y lo único que encontramos, tanto en Chile como en Colombia, y estamos terminando un estudio en Uruguay también, y al parecer en Uruguay es lo mismo, es agentes públicos que tienen capacidades. La región hoy día no es la de hace 20 años atrás, donde nuestros funcionarios públicos no tenían las capacidades. Nos encontramos con profesionales jóvenes, profesionales que están capacitados, profesionales que constantemente leen y asisten a seminarios interesantes como el que estamos llevando a cabo hoy día. Por lo tanto, no es un problema de capacidades. Y esa era la otra recomendación que nosotros hacíamos. Necesitamos pensar regionalmente y necesitamos capacidades para actuar. Y lo que tenemos son capacidades, pero lo que no tenemos son otro conjunto de capacidades para el conjunto de estas políticas. Entonces, algunas lecciones que recogemos de este recorrido entre la reflexión de una política y el apoyo y la implementación de una de ellas en el país. Primero, el diablo está en los detalles. Y nosotros rara vez entramos a los detalles. Y si queremos ser organizaciones que quieren hacer incidencia política, probablemente tenemos que empezar a pensar en los detalles. Luego, una política de este tipo que tenga expresión territorial nos parece que tiene que contar con 5 elementos que son importantes entender. Primero, agentes con capacidad de articular a los diferentes actores en la región. No tiene sentido impulsar políticas de desarrollo diferenciadas regionalmente si no tenemos agentes que tengan capacidad de articular esas políticas en la región. La colaboración público-privada, si no tiene poder de verdad, poder de asignar recursos, poder de modificar instituciones, poder, en el término más clásico probablemente del concepto, es difícil que genere cambios que sean relevantes. El tema de los recursos es fundamental, más que la magnitud, el compromiso en el mediano y largo plazo. Uno de los problemas que nos encontramos en la región que fuimos a analizar es que año a año había que estar negociando las líneas programáticas, los tipos de proyectos, los tipos de recursos. El tema de las metas que se puedan verificar es muy importante, y menos oferta programática y más estrategia parece ser una adecuada necesidad. Ahí está. Muchas gracias, Marisa. Buenos días. La verdad es un gusto estar acá en esta famosa mesa verde del IEP. Vamos a presentar ahora lo que sería una propuesta que está en proceso. Esto es una iniciativa que en realidad tiene que ver con un pedido del propio gobierno peruano para desarrollar un elemento, y por eso insisto en que esto va a ser solamente un elemento para enfrentar uno de los problemas del desarrollo rural, que es el problema de la poca articulación que hay en la oferta de algunos activos públicos y de servicios complementarios. El pedido se ha hecho al RIMIST, que es la entidad que ha contratado 6 estudios, me toca coordinarlos, que van a ser un insumo para esta propuesta, que al final depende de la implementación de la decisión política del gobierno. Tenemos en este caso coordinación estrecha y directa con por lo menos 2 ministerios importantes, el Ministerio de Inclusión Social y de Desarrollo y el Ministerio de Agricultura y Riego. Aparte también con el Ministerio de Economía y Finanzas hay coordinaciones. En la presentación vamos a poner algunos elementos de lo avanzado en los estudios para que ustedes tengan una idea de lo que se está proponiendo, pero como les decía, este todavía es un
producto en proceso. Partimos de un marco analítico bastante sencillo. Lo sencillo no significa que sea fácil luego de implementar, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con este circuito que ha sido identificado muchas veces en diversos estudios en el tema del desarrollo rural. Y es que efectivamente tema central del proceso de desarrollo es que los hogares mejoren su dotación de activos. Sin embargo, esta es una condición necesaria pero no suficiente. Muchas veces esa mejora en la dotación no viene acompañado de una mejora en la rentabilidad y en los ingresos de los hogares, por diversos problemas que tienen que ver en parte por falta de servicios, por falta de una serie de elementos y fallas de mercado bastante complicadas que no puede resolver el mercado, pero tampoco parece que puede resolver el Estado. Entonces, al final, como decimos en el Perú, a veces esperamos a que los problemas se resuelvan solos. Lamentablemente así no vamos a avanzar rápidamente. Entonces este es un esfuerzo, en realidad, no peco en decir que todo el intento de política de desarrollo rural tiene una fuerte componente voluntarista, y ya nos han dicho que eso puede no ser lo mejor. Yo creo que es necesario el voluntarismo y la voluntad política para poder revertir problemas de este tipo, ¿no? Severas fallas de mercado con restricciones institucionales, burocráticas también severas. Ese es el contexto en el cual estamos pensando. Un primer tema que hemos visto en estos estudios es que teníamos que pensar el tema de qué es lo rural con una perspectiva un poquito más compleja. En el Perú usamos la definición rural, bueno, la usa el INEI sobre todo, bastante simple, ¿no? Centros poblados con menos de 400 viviendas es rural. Aparte, y lo que está por encima de 400 viviendas es urbano. Eso es ese mundo, digamos, entre lo urbano y lo rural. Está bien para emprendimientos estadísticos, pero no para pensar políticas de desarrollo rural. Entonces, bueno, he puesto acá esta diapositiva que creo que ustedes no pueden ver a propósito para yo poder decirles de qué se trata. Esta básicamente es una propuesta que ha trabajado el MIDIS sobre cómo ampliamos una definición de lo rural y lo urbano que tenga sentido en términos de política pública. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Se ha propuesto incorporar la definición rural-urbana, que ahora solamente se basa en la densidad poblacional, es decir, viviendas contiguas hasta 400 viviendas es rural, ¿no? Aproximadamente 2.000 personas, a una donde empiezan a incorporarse la dotación de activos públicos de la cual disponen los centros poblados. Un elemento interesante es que este esfuerzo se está haciendo a nivel del centro poblado. El centro poblado es una unidad muy importante en el país, ¿no? Tenemos, no recuerdo la cifra, pero más de 100.000 centros poblados. Es la unidad territorial mínima sobre la cual podemos definir qué es rural y qué es urbano. Entonces es central conocer algunos datos y algunos atributos de estos centros poblados. Entonces lo que ha hecho este esfuerzo es tomar información del censo del año 2007, que es el último que tenemos disponible. Gracias al presidente García en el Perú tuvimos el evento inédito de un censo del 2005 y otro del 2007. No sé si había países donde un censo se haga a los 2 años del anterior, pero esa ha sido una de las cosas curiosas que hicimos en el Perú. Bueno, hasta donde tengo entendido, no es que mejoró mucho la estadística entre los 2 años, pero en todo caso esa es la información que tenemos. Esa información es usada para definir la dotación de algunos servicios públicos importantes. Aparte, en esta definición se incorporó también el acceso vial
usando información sí un poco más actualizada sobre la red vial a la cual tiene acceso la población. Combinando esos elementos, bueno, y la infraestructura básica básicamente son 4 servicios: agua, desagüe, electricidad y telecomunicación, acceso a telecomunicación. Más el tema vial son 5 servicios importantes. Entonces se clasifican a los centros poblados de acuerdo a su acceso a estos servicios. Y entonces ya hay 6 categorías de centros poblados, ¿no? Urbano, puramente urbano, urbano con características urbanas, ¿no? Se han inventado ahí, digamos, unas categorías un poco redundantes, pero interesantes. Y está todo un nuevo segmento que sería el urbano rural o el rural urbano, es decir, centros que tienen características en el sentido de que carecen de algunos servicios importantes. Y lo rural es también serían las zonas donde la carencia de servicios es mucho más fuerte. Aparte hay una categoría económica en la definición, que es la proporción de la población que se dedica a actividades primarias, ¿no? Entonces también esta definición es interesante porque coloca el tema de la importancia que tiene la agricultura, por ejemplo, o la pesca o algunas actividades primarias en el ingreso de la población. Esa definición entonces nos permite hablar de un segmento, de una potencial población objetivo para esta propuesta un poco más amplia y precisa de acuerdo a lo que queremos hacer y que les vamos a explicar ahora, ¿no? Dicho sea de paso, la población rural ampliada en este caso pasa de ser de 24% al 32% de la población nacional, es decir, lo rural se hace un poco más importante, pero sobre todo tenemos una imagen un poco más precisa de este importante sector del país. Bueno, lo otro que hacemos es mirar efectivamente qué ha pasado en los últimos años con algunos de estos activos. Vemos, evidentemente ahí son 3 cortes de la encuesta de hogares, ¿no? No pretendo ahí poner la confianza estadística de estos resultados, pero sí la tendencia. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, este es el sector urbano-rural o rural-urbano y este es el sector rural-rural, ¿no? En el acceso al agua ambos tienen un cierto crecimiento en el tiempo, sigue habiendo una brecha entre ambos, ¿no? Pero donde sí hay un crecimiento muy muy fuerte es en el acceso a la telefonía celular, ¿no? Eso ha sido algo muy notorio. Precisamente Carolina está a cargo ahora de una iniciativa muy interesante para aprovechar esa situación, ¿no? En los sectores rurales del Perú la penetración de la telefonía celular ha sido muy fuerte, ¿no? En algunas zonas llega al 60 y 70%. Bueno, luego también están algunos activos, llamémosle así, más agropecuarios, ¿no? Ahí vemos que el riego, por ejemplo, no es que se haya movido mucho, pero sí, por ejemplo, el stock pecuario, ¿no? Son algunos de los. Lo otro que vemos es que, bueno, acá están también los mismos activos, pero en otra dimensión. Lo otro importante era ver, efectivamente, Perú, y escuchando al colega chileno, yo creo que estamos en una trayectoria bastante parecida, pensando qué es lo que está pasando con el modelo económico, con la poca diversificación y con lo que pasa también con los sectores rurales. Efectivamente, en los últimos años hay una tendencia fuerte a la caída de la pobreza rural en el Perú. No necesariamente se ha resuelto fuertes brechas y disparidades regionales, y también al interior mismo de la población rural. Pero acá ustedes pueden ver algunos elementos de cómo han aumentado los ingresos de los 2 segmentos que estamos analizando, urbano-rural. O sea, acá no hay lo urbano, solo lo que hemos llamado rural-urbano ampliado y lo rural. Claro, uno ve en el tiempo que hay un crecimiento muy fuerte, de hasta 40, hasta 50%
total, pero sobre todo el ingreso no agropecuario. El ingreso agropecuario también sube, pero en menor proporción. También vemos una fuerte brecha entre lo urbano rural y lo rural, ¿no? Es decir, todavía la diferencia es notable, por eso la pobreza en zonas rurales sigue siendo bastante alta todavía. No sé si estamos cerca del 50-48. Lo curioso es que, digamos, uno todavía está en discusión qué es lo que explica esta evolución, ¿no? Una parte obviamente tiene que ver con el crecimiento económico, pero ha habido también un efecto que tiene que ver con el incremento en la dotación de activos de estos hogares, tanto públicos como privados. Hay que pensar sobre hacia dónde va eso. Parte de esta iniciativa se ubica en este contexto, un contexto donde los sectores rurales de alguna forma han empezado a mejorar su dotación de activos, ya sea por una u otra manera. Por supuesto que dependiendo del punto de vista político, algunos van a decir más una cosa o más otra cosa. Lo cierto es que no nos interesa poco eso, sino que la gente en sectores rurales parece estar teniendo mejores condiciones elementales para poder enfrentar procesos más complejos de crecimiento, que es lo que más nos preocupa en este momento. Entonces, sobre esto, lo que hicimos fue revisar la investigación que ya se hizo en el pasado, que hizo Escobar y Torero, o Escobar mismo, sobre esta interacción entre distintos activos y cómo eso impacta en los ingresos de la población rural. Y lo que encontramos es confirmatorio, ¿no? Usando estos tres cortes del tiempo, en estos dos gráficos ustedes pueden ver cómo el acceso a distintos activos tiene impactos en el ingreso mucho más pronunciados cuando se combinan activos. Por ejemplo, acá el ingreso per cápita anual esperado de una familia que no tiene acceso a ningún activo es más o menos 5.000 soles. Sin embargo, si hay acceso a algún servicio público básico, el ingreso empieza a aumentar. Si tiene acceso a infraestructura y activos públicos agropecuarios, da un salto. Notable el impacto solo de telecomunicaciones, ¿no? Aumentan casi en 2.000 soles el ingreso esperado. Y la interacción de los distintos tipos de activos públicos tiene impactos aún más pronunciados en el ingreso total autónomo. Acá hemos quitado las transferencias y las donaciones. Entonces acá hay un elemento que es crucial en esta propuesta, es decir, lo que estamos viendo es que el acceso simultáneo y articulado a algunos activos públicos tiene un impacto muy potente y mucho más potente que intervenciones aisladas que tienden a concentrarse en algunos. También estamos viendo, para felicidad acá de Carolina, que las telecomunicaciones parecen ser bastante importantes por sí mismas, más aún en interacción con, por ejemplo, los activos agropecuarios, que es algo que a mí sí también me pone bastante contento. Justamente en la parte de solo los ingresos agropecuarios, que era una preocupación porque son los más difíciles de levantar, son los más precarios, los más vulnerables. Las telecomunicaciones solas, por ejemplo, sí tienen un impacto limitado, pero cuando se combinan con algunos activos públicos agropecuarios, como los servicios de sanidad, la titulación, la asistencia técnica, o el riego, tienen efectos bastante notables. Sobre esa base, entonces estamos planteando esta propuesta, que voy a tratar de explicar en los 10 minutos que creo que me quedan menos minutos. 5, 7. Vamos a ir más rápido. Sí. Solo antes de pasar a la explicación rápida de la propuesta, sí es cierto que el efecto de una mayor dotación tiene un cierto efecto o un fuerte efecto diferencial en los hogares. Es decir, los hogares menos pobres obviamente están en mayor capacidad de aprovechar y tienen un impacto más fuerte en sus ingresos que los hogares menos o más pobres, ¿no? Eso se ve claramente también en los hogares. Para ir a la propuesta rápidamente, bueno, el diagnóstico institucional, que como
como vimos, y en la exposición del colega chileno queda claro, y acá yo creo que Perú está más claro aún, y ahí son esos detalles donde el diablo tiene mayoría y nosotros no. El tema institucional, en nuestro caso, es complejo. Nos hemos concentrado en dos esfuerzos públicos importantes, uno en el Ministerio de Agricultura y otro en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En Agricultura, el programa agrorural, que es un programa antiguo, muy grande, que tiene el Ministerio de Agricultura en toda la sierra del Perú, para mejorar los activos y las capacidades de los agricultores de la sierra. Y el programa Mi Riego, que es un programa creado por este gobierno para mejorar la infraestructura de riego en la sierra del Perú. Aparte, en el caso del otro ministerio, hemos centrado el análisis en un fondo también creado bajo este gobierno para mejorar la infraestructura de los sectores más pobres de las zonas rurales, que se llama FONIE, y el programa Jacu Wiñay, que es un esfuerzo también del índice de FONCODES por dotar a las familias más pobres rurales de algunos activos y algunas capacidades mínimas para, por ejemplo, aprovechar mejor el programa Juntos u otro tipo de iniciativas. También hemos analizado otros fondos como el FONIPREL, que es un fondo para los gobiernos locales, que es interesante, el programa Agroideas, un programa competitivo del Ministerio de Agricultura, y ProCompite, que es un mecanismo para promover el gasto del canon en capacidad. Todas estas intervenciones nos parecen claves repensarlas y plantear nuestra propuesta en el ámbito de estas intervenciones, porque es ahí donde podemos tener cierta capacidad de mover intervenciones ya existentes hacia lo que en nuestra opinión sería una nueva manera de intervenir en zonas rurales en el Perú. ¿Qué se buscaría entonces? Que estas intervenciones empiecen a tener objetivos comunes, una población objetivo específica también bien determinada, y que puedan intervenir de tal forma que los efectos que hemos visto puedan ser aprovechados para que hogares rurales puedan más rápidamente y a un ritmo mayor, con mayor potencia, salir de la pobreza. En el diagnóstico que se ha hecho de estas intervenciones, bueno, hemos encontrado lo de siempre, bajos incentivos o los incentivos no alineados para intervenir articuladamente, no hay una estrategia integrada, fuertes rigideces burocráticas. Cada entidad tiene las suyas, el FONIE tiene las suyas, es un fondo, Agrorural tiene las suyas, Mi Riego está enfrentando una serie de problemas administrativos también, y un problema bastante complejo que es las precarias relaciones intergubernamentales en el Perú, ¿no? El gobierno nacional, regionales y locales tienen serios problemas de coordinación. Voy a ir rápido acá porque no tengo mucho tiempo. Hemos también empezado a pensar la población objetivo de este esfuerzo. En un esfuerzo donde estamos considerando, usando la nueva definición o la definición amplia de ruralidad, hemos identificado aproximadamente unos 1000 centros poblados que podrían ser materia de este esfuerzo articulado, sobre en la sierra y en la selva, ¿no? Consideramos que todavía este es un número alto para una iniciativa que podría quizás atender en los próximos 3 años a un tercio de esta población. Vamos a plantear que además se elijan algunos bolsones territoriales para la iniciativa, ¿no? Que se agrupen, digamos, provincias, por ejemplo, donde hay gran cantidad de estos centros poblados que ya tienen infraestructura mínima, de tal manera que esta propuesta tenga un enfoque también territorial. Es evidente que en el Perú estamos teniendo graves problemas para generar procesos de desarrollo a nivel territorial. Entonces, eso es también parte de la... ¿Qué instrumentos se propondrían o estamos evaluando proponer? Bueno, uno primero es que hay un mecanismo que se ha empezado a usar, que está demostrando cierta capacidad de influir y generar articulación en el sector público, son los fondos de incentivos, ¿no? El
modelo FED que está implementando el Fondo de Estímulo por Desempeño, que está implementando el MINES, por ejemplo, es una buena, un mecanismo interesante, ¿no? También contratos de asignación presupuestal con los gobiernos regionales y locales puede ser un mecanismo a utilizarse. Otra opción es crear un fondo nuevo, ya está el FONIE, por ejemplo, y MIRREO, que los dos son fondos, y la idea es ver cómo si creamos un fondo nuevo, o proponemos la creación de un fondo nuevo, supera y es capaz de movilizar lo que esos fondos hasta ahora no pueden, es decir, combinar intervenciones en el caso de FONIE, o, por ejemplo, movilizar a la inversión privada en el caso de MIRREO, ¿no? Que son posibilidades. Vamos a terminar entonces, ya que me quedan 2 minutos, ahora 1. En realidad estamos planteando probablemente algunas alternativas o escenarios para esta propuesta, porque evidentemente siempre hay limitaciones de tipo político e institucional. Pensamos que una primera opción, la digamos básica, menos ambiciosa, podría ser básicamente un programa de articulación de 2 ministerios, el MIDIS y el MINAGRI, que tienen poblaciones conjuntas o comunes que atender en zonas rurales, que tienen instituciones como FONCODE, Sierra Rural, que tienen presencia territorial, tienen estos 2 fondos y creemos que están en capacidad de generar un proceso de integración o articulación en torno a este tipo de propuestas. Esto pasaría porque ambas entidades generen un pedido de ampliación presupuestal y una unidad de coordinación eficaz. La segunda alternativa es crear un nuevo fondo, un poco más ambiciosa, que busque ya articular más intervenciones, tenga más poder, digamos, para poder influir en la asignación de recursos. Los fondos, en primer lugar hay siempre objeciones del Ministerio de Economía a crear fondos, ¿no? Porque son recursos directamente orientados, ¿no? Sin embargo, si hay voluntad política, podría ser una alternativa importante. Pero obviamente también tiene sus propias limitaciones. Y finalmente, una alternativa más ambiciosa, que no es excluyente de las anteriores, es que esto sea parte de lo que llamamos una nueva estrategia presupuestal, que ya sería generar dentro de la agenda del gobierno una especie de subgabinete o una especie de espacio de toma de decisiones mucho más fuerte, que en realidad plantee los objetivos y las metas y pueda movilizar recursos a nivel ministerial y a nivel interministerial con mucho más capacidad de acción. Sobre esa base, al final, bueno, es el gobierno el que tiene que, de alguna forma, escuchar esta propuesta y ver de tomarla cómo la implementar. Gracias. Ahora los comentarios de Carolina Trivelli. Buenos días, ¿no? O tardes. Buenas tardes, yo creo que aquí, desde las 2 presentaciones de ambos Eduardos, es interesante poner en discusión cómo desde el sector más de la investigación, más académico, se quiere llegar a alimentar, ayudar, colaborar, incidir en las políticas públicas. Y este es un debate antiguo, y tengo la ventaja de haber estado en los dos lados, entonces creo que por ahí voy a centrar mi comentario en esta conversación. Es una conversación muchas veces de sordos, ¿no? Como bien decía Eduardo, lo primero es poner una idea en el debate de las políticas públicas, ¿no? Vimos la mesa anterior, hay una idea que es la inclusión financiera que ha sido acogida por las políticas públicas. Eso es un trabajo que ha tomado probablemente unos 8 años desde que se comenzó a hablar y desde que se comenzaron a presentar estudios sobre las ventajas de la inclusión financiera en sectores pobres y vulnerables, hasta el día de hoy que teníamos representantes del sector público mostrándonos cómo habían adoptado esta idea de la inclusión financiera. Pero como decía Eduardo, después de ese paso, que es un paso enorme y que es un paso muy importante, que es el de posicionar una idea
que viene desde propuestas de investigación, desde resultados basados en evidencia, desde una construcción que sustente esta nueva idea que se quiere incorporar en las políticas públicas, vienen los problemas, y es cómo se hace dentro del sector público. ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que tendría que suceder para que se haga bien? ¿Qué cosas no queremos que se repitan cuando esto se implemente? Y es ahí donde desde la investigación todavía tenemos bastantes pocas herramientas. Para lo primero, hemos logrado saber que podemos hacer esfuerzos de comunicación más efectiva, sustento basado en evidencia, traer la experiencia internacional, ayudar a que nuestros hacedores de política visiten experiencias en otros países, y ahí se puede introducir estas ideas y ya tenemos como un instrumental más claro de cómo hacer eso. Sin embargo, para lo segundo es trabajar en la implementación directa. Tenemos muchas menos herramientas, tenemos mucha menos experiencia y tenemos mucho menos conocimiento de cómo funciona el Estado por dentro. Y entonces nos encontramos con estas restricciones que presentaban los dos Eduardos, de trabas burocráticas, de falta de incentivos, de un profesional súper bien calificado pero que no tiene contraparte con quien trabajar, o de falta de capacidades en un determinado lugar. Y parte del problema que lleva a que algunas de las buenas ideas que logran ser introducidas en políticas públicas, que parecen sensatas, que uno espera que tengan un gran impacto, terminan teniendo poco impacto porque tienen problemas de implementación. Y esos problemas de implementación generalmente van apareciendo de a pocos en el proceso de adopción de estas políticas, y ahí ya este sector que promovía la idea, que acompañaba los procesos, no está presente y no tiene cómo seguir informando y apoyando. Entonces hay todavía mucho más que trabajar en los procesos de implementación, en cómo desde los investigadores, desde las investigaciones, desde el mundo más académico, se pueden acompañar estos procesos de implementación y estos procesos más burocráticos, ¿no? Tenemos mucho desdén por cómo funcionan estos procesos burocráticos porque los vemos como una traba, pero es así como funciona, y en la medida que leemos que tenemos que involucrarnos en eso, no vamos a poder avanzar. Entonces ahí hay un llamado también a repensar cómo se deben acompañar desde la academia estos procesos burocráticos de implementación, y claramente a la necesidad de tener más estudios, más cercanía con el sector público para conocer realmente de dónde vienen los incentivos que hacen que no se puedan tomar las buenas decisiones, ¿no? Y en la presentación de Eduardo hay un conjunto de ejemplos de programas, ¿no? Como también en la presentación de Eduardo, de programas orientados adecuadamente, basados en las buenas ideas, pero que a la hora de llegar a implementarse cada uno está en un sector distinto y tiene, por ejemplo, simplemente prioridades territoriales distintas. Entonces, cuando uno los pone en el mapa, los dos programas que son complementarios y que harían un buen trabajo juntos, funcionan en dos partes del territorio totalmente distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar para hacer que lleguen al mismo lugar en el mismo espacio temporal? Es una de las primeras cosas que habla de la importancia de entender esas reglas burocráticas que están detrás de la implementación, el diablo de los detalles que mencionaba Eduardo. Y esto tiene que ver con desconocimiento de cómo funciona el Estado desde quienes estamos afuera, y también tiene que ver con los diferentes lenguajes que usan los investigadores y que usan los hacedores de política. Y ahí hay un diálogo que hay que generar y que hay que construir. Y esto no es sencillo y implica un aprendizaje de los dos lados. Como decía Eduardo, cada vez que pensamos en una política que sea territorial, queremos, por definición, llegamos a la necesidad de esfuerzos multisectoriales. Y cuando llegamos a la necesidad de esfuerzos multisectoriales, la respuesta es sumamente fácil, es obvia: hay que articular. Todos estamos de acuerdo con la articulación, todos queremos que haya coordinación, todos apostamos por que una intervención articulada genere efectos positivos, como mostró Eduardo en los ingresos directamente, ¿no? Cuando llega el sector agricultura con la infraestructura básica, los ingresos de los más pobres, incluso de los pequeños productores, pueden crecer hasta 80%. Fantástico.
pero nunca sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque articular es una muy buena intención, es un objetivo deseable, pero tiene altísimos costos. Tiene altísimos costos en el aparato público y tiene altísimos costos en todo lo que implica hacer pequeños cambios y sacrificar pequeños poderes. Y ese proceso no es un proceso tecnológico, no es que hay que convencer al ministro de otro sector o al jefe de otro programa que si cambia una de sus reglas de priorización o si cambia una de sus líneas presupuestales tendría un súper impacto toda la política en ese territorio, porque ese va a sentir que está siendo afectado en sus poderes. Ahí hay una negociación más política que debe estar acompañada de esta negociación técnica. Articular es costoso, es muy costoso. Es muy costoso porque implica mucho más trabajo para los actores involucrados, implica asumir muchos riesgos para los actores que están acostumbrados, sobre todo en el sector público, a hacer siempre lo mismo, ¿no? Y que ya tienen controladas las fuentes de riesgo involucradas en su trabajo, y además implica costos de coordinar, y no tenemos instancias de coordinación efectivas. Todavía y yo creo que ese es un gran desafío para los investigadores, es encontrar aquellos diseños de espacios de articulación, de coordinación, que sean efectivos, que tengan costos eficientes, porque realmente no sabemos cuáles son esos. Cada vez que queremos hacer un proceso de articulación, formamos una comisión de ministros, de directores de programas, ¿no?, que se reúnan, y cuando se reúnen los ministros en el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, estamos todos de acuerdo en luchar contra la nutrición crónica infantil, siempre. El problema es que cuando cada uno de esos ministros después va a su despacho y le dice al viceministro, y el viceministro le dice al director general, el director general al director, y el director al siguiente funcionario, mira, hay que cambiar algo en nuestro plan de trabajo, nuestra estrategia presupuestal, eso ya no regresa con el mismo entusiasmo, y ya todo el mundo encuentra las razones para no hacerlo. Y cada uno de esos que deje de hacer algo, implica que ese acuerdo fantástico, acordado en la más alta esfera de las decisiones políticas, no se traduce en nada. Y es ahí. Y si esto además lo ponemos en el territorio, la cosa se complica mucho más, porque aparecen otros actores de igual importancia, como los gobiernos regionales y locales, pero también porque las condiciones en cada territorio son distintas. Y ahí viene el tema discutido aquí. Muchas de estas políticas son territorialmente ciegas y queremos hacer exactamente lo mismo en todas partes, como si en todas partes se pudiese hacer lo mismo. Entonces tenemos políticas territorialmente ciegas que son exitosas, por ejemplo, cerrar una brecha, ¿no? Los programas de transferencias monetarias condicionados se hacen igualito aquí en Chumbivilcas, en el estado de Salvador, en Bahía, en Brasil, en la zona rural de México o en la zona urbana de Bogotá, ¿no? Y funcionan para cerrar una brecha puntual, pero la interacción de ese programa con otros programas sí tiene un peso importante de manera territorial, y eso ya no le compete a ese programa, cuando es ahí donde está probablemente la oportunidad de utilizar una política que es territorialmente ciega, como los programas de transferencias monetarias condicionadas, para hacerlos interactuar con programas que no sean ciegos territorialmente. Y hay pocos, hay bien pocos programas y políticas que uno pueda pensar que no son ciegas territorialmente, porque venimos de una época en la cual preferimos estandarizar los programas que permitirles grados de libertad. ¿Cómo avanzar hacia más articulación, hacia menos ceguera territorial? Es justamente parte de lo que nos queda por analizar, y el rol que tienen las propuestas como las que ha presentado Eduardo, que son respuestas de la academia a un pedido del sector público, ¿no? Es ahí donde están esas oportunidades de crear y de desarrollar. Eduardo presentaba hasta 3 alternativas de modelo que se puede implementar, y creo que eso es parte justamente del tipo de respuesta que se puede llevar hacia las políticas públicas, hacia los tomadores de decisiones. Es un conjunto de alternativas distinto, de instrumental ya, que ya no es solamente transmitir la idea de la necesidad de una política articulada con una llegada territorial identificada, sino también
de ofrecer alternativas ya para la implementación, que vayan aprendiendo de sus propios errores. Una de las cosas más importantes para que avancemos en una mejor posibilidad de discernir entre estas distintas alternativas son estos programas que han sido evaluados. Cuando los programas han sido evaluados, permiten tomar mejores decisiones entre esta opción y la otra opción, entre crear un fondo y hacer una comisión de articulación o hacer una propuesta más sofisticada, ¿no? Y a veces, desde la academia tenemos la predisposición de sugerir aquello que es más ambicioso, que es más atractivo, pero que a la vez es mucho más complejo. Y esa mayor complejidad puede terminar atentando contra su factibilidad al final del día. Entonces, necesitamos también, así como necesitamos bajar a aportar en temas de implementación, necesitamos apoyar al sector público en esta cosa que aún es incipiente, por lo menos en el Perú, de más evaluación, que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita entregar capacidad de decidir sobre una base más sólida a nuestros hacedores de política. Termino simplemente diciendo dos cosas. Una, en cada uno de estos espacios, desde proponer una idea que deba ser adoptada por las políticas públicas, trabajar en cómo estas ideas pueden implementarse, llevarse a cabo en determinadas instituciones, generar nuevas propuestas de esquemas de articulación, de arreglo institucional que permitan llevar adelante políticas nuevas, y trabajos de monitoreo y evaluación. Son 4 áreas donde claramente la academia y el sector de investigación tienen un rol que cumplir, y tenemos que asegurarnos que ese rol no solamente es útil para quien lo debe recibir, sino que podemos comunicarnos en ese lenguaje con las personas, con el programa, con las entidades correctas, en un lenguaje en el que realmente estemos hablando de lo mismo. Termino simplemente agradeciendo a Eduardo sus números de las telecomunicaciones, porque efectivamente el tema de la penetración de celular es realmente una oportunidad sumamente importante, y por eso es muy importante que le añadamos valor. El teléfono es de las pocas cosas que ha logrado avanzar la geografía del Perú. El teléfono está en todos los niveles socioeconómicos, incluso en zonas donde no hay muy buena señal, la gente tiene teléfono. Cuando le dices, ¿por qué tienes teléfono? El domingo que voy al mercado escucho todos mis mensajes, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí de añadirle valor a esa conexión que hoy día tenemos entre todos los peruanos, que ha logrado vencer la geografía, para utilizarla para múltiples fines. Yo estoy trabajando en el tema financiero, en que el banco pueda llegar a la gente sin tener que tener presencia, sin que haya agencia. Pero así como hay una aplicación para el mundo financiero y para la tarea de inclusión financiera, estos cambios tecnológicos nos abren oportunidades de pensar en provisión de servicios agropecuarios utilizando el teléfono, que pueden complementar y generar estos efectos positivos en poblaciones que tradicionalmente han estado sumamente alejadas de acceso a información, de acceso a servicios, de poder usar determinados servicios que existen. Entonces, también desde la academia, desde la investigación, tenemos que estar muy atentos a estos cambios tecnológicos, llamémoslo así, a estas nuevas oportunidades para generar esas ideas que permitan poner en valor estas nuevas oportunidades en el marco de colaboración con el sector público. Muchas gracias. Muchas gracias a Carolina y a los dos expositores. Entramos ahora a una sesión de preguntas. Buenas tardes, Julián Pereira. Me gustaría conocer concretamente en qué medida los conflictos sociales y situaciones muy puntuales como la del Brain, por ejemplo, y la redistribución del canon minero están afectando hoy el desarrollo de políticas públicas y cuestiones tales como la inversión privada, por ejemplo, en lo referente al ámbito social. Gracias. Aquí al señor. Aquí. Gracias, el pueblo de Lima, del Social de El Salvador.
excelentes presentaciones y excelentes comentarios. Desde la investigación académica siempre nos topamos con ese mundo real de los políticos que persiguen objetivos y tienen otros incentivos muy distintos a la necesidad de la población. ¿Será que los investigadores del mundo de la academia nos tendremos que convertir en buenos políticos para poder incidir? Sí, buenas tardes. Felicitaciones de nuevo por estas excelentes presentaciones, y me pareció muy refrescante los comentarios de Carolina, porque creo que ponen en cuestión la productividad y la utilidad de los estudios que hacemos. Creo que eso es siempre importante abordarlo, y ella plantea, creo, varios dilemas serios que generalmente no aparecen en el debate cuando hacemos los estudios. Mi pregunta es para Eduardo Segarra. Lamentablemente no pude ver todos los detalles del cuadro, que eran los números bastante pequeños. Me pareció que en la primera parte tú mencionabas varias correlaciones, pero que no había relación causa y efecto. Me gustaría que aclares eso. Pero mi pregunta central para Eduardo Segarra era sobre ese tema de la articulación, y quizás para la mesa en su conjunto. Se habla bastante de articulación, y se pone como ejemplo el tema de los dos ministerios, que podría ser en la práctica. Pero ¿no les parece a ustedes, sobre todo en el caso peruano, hay un proceso que debería acompañar este tema de la articulación, y es la participación de los principales interesados en estas políticas? Yo creo que si articulamos, por más que articulemos, si no participan aquellos que son para quienes se hacen estas políticas, no podemos avanzar. Esto no se ha tocado explícitamente, y creo que hay experiencias de eso. Creo que ambos procesos deberían acompañarse. Gracias. Fernando Macías, un comentario que pregunta ahora la vida de Chile, porque siempre cuando yo escucho a un opositor chileno hablar de indicadores, la vara siempre a OECD. Me parece que está bien que la sea OECD, pero me parece que tenemos que perder la perspectiva latinoamericana para aprender un poco más. Y entonces me quiero referir a 3 puntos de esta exposición para hacer las preguntas respectivas. Decía que hoy Chile exporta, 82% exporta cobre, exporta más de 60.000 millones de dólares. En 1990 exportaba cobre 10.000 millones, 90%. Sin embargo, tú hablas de una diversificación limitada. Cuando hablas de innovación tecnológica, muestra que ha caído la posición dentro de la UEF, pero cuando se habla del índice de competitividad global, Chile es el primero en América Latina, y probablemente uno de los primeros en innovación tecnológica también. Cuando hablas de políticas públicas, por supuesto que mencionas los errores que se han estado cometiendo en las articulaciones respectivas, en este caso desarrollo territorial, pero no hay que olvidar de que las políticas públicas se diseñaron hace 10 o 12 años, se aplicaron, se tienen errores, se piensa y luego se hace, ¿no? Y eso es un proceso muy importante de rescatar, me parece, de la experiencia de Chile y probablemente de otros países. Porque yo creo que hay ciertos países en que, como dicen acá, Perú es incipiente, en otros países solamente se piensa y nunca se hace, y probablemente hay otros países que no se piensan ni se hacen. Gracias. Rolly Pacheco, Foro Educativo. Para la doctora Trivetti. En la mañana, el expositor invitado de FOSIS puso un acento muy importante en la mesa de trabajo. En buena cuenta, lo que nos está diciendo en relación a todo lo que hemos escuchado es que muchas de las cosas que hemos escuchado, si no tiene un grupo impulsor fuerte, con liderazgo visible, con ideas muy claras y con suficiente capacidad de decisión política, es poco lo que podemos hacer. Y acá vamos en las ideas que ha resumido usted, le da un peso importante a cómo hacer la planificación, y Perú tiene una excelente experiencia, lamentablemente local, que corresponde a Villa El Salvador. Villa El Salvador en casi 15 años logró impulsar un proyecto
cuyo punto más alto sería, en todo caso, el parque industrial. La distribución del territorio, tema que hemos tocado ya, geográfico, ¿no? Y en todo eso, el tema sustantivo ha sido la participación. Antes que el documento de Naciones Unidas en su informe de 1990 pusiera acento en un indicador de desarrollo llamado participación y desarrollo de derecho. Entonces creo que este es un tema que debiera ser tomado. No hay articulación si no hay participación de los actores involucrados. Y 13 invitados por Foro Educativo entre sus socios, exministros y viceministros, hicieron un libro del tema gobernabilidad. Y ellos dicen, más como testimonio y como ideal de lo que no pudieron hacer. Dicen, fue una lástima no haber involucrado de manera protagónica al magisterio y a sus gremios. Entonces creo que ahí hay rutas importantes que no podemos dejar de lado. Muchas gracias. Gracias. Sergio Vargas. Bueno, me centro en el título de esta mesa, ¿no?, que tiene que ver con desarrollo territorial. En el caso de Eduardo Ramírez, en la exposición que hizo no hace referencia al tema del entorno en los territorios. Básicamente está centrada en el tema del desarrollo productivo industrial. No sé si hay una omisión por ahí. Y además, en el caso chileno hubo buena experiencia hace algunos años de las oficinas regionales de desarrollo territorial. Entonces, no sé cómo ha quedado todo eso, donde justo combinaba lo productivo con el tema de la innovación y el tema del entorno, ¿no?, el manejo del entorno. Entonces, no sé cómo ha quedado esa experiencia, porque creo que eran experiencias muy interesantes. Y en el caso de Eduardo Segarra, bueno, tal vez la exposición ha sido muy corta y no ha permitido tener una estrategia de desarrollo territorial a nivel nacional y cómo un poco se va a aplicar eso, porque nos perdemos un poco más en el ordenamiento organizacional. Pero lo otro también es de que acá en el país han habido muchas experiencias de coordinación intersectorial y todas no han funcionado. Y un gran tema que tiene que ver con eso es que siempre un ente tiene que ser el que jefatura de los otros. Y eso precisamente, o sea, el liderazgo en quién cae, ¿no? Ya hemos promovido varias en ese sentido. Entonces, yo no sé si la PCM, por ejemplo, debería cumplir ese rol, ¿no? El rol de articulador como ente que está por encima de los dos sectores y es el que de alguna manera oriente, ¿no? Y en relación con esto también no has hablado mucho de los espacios territoriales, regionales y locales, ¿no?, que justo deberían estar presentes en esta discusión. O sea, nos quedamos solamente en la coordinación interinstitucional sectorial por arriba, pero los hacedores, los implementadores a nivel de la región y localidades como quedan. No me quedó muy claro en ese sentido, no lo pusiste tampoco. Buenos días, señor Castillo, del Instituto de Defensa y Participación Ciudadana. Yo quería incidir en el grave problema en la educación rural de la educación intercultural. O sea, el poblador rural... Perdón, ese es tema de la mesa de esta tarde. Es precisamente un tema específico para la mesa de esta tarde. Disculpe que lo corte, pero quizás si nos ordenamos un poquito sería bueno, porque si metemos ahora un tema de educación, los ponentes probablemente no están... Bueno, en lo que ha hablado el expositor chileno sobre Chile, yo le pediría que especifique la innovación tecnológica que él habla a sus productos mineros es que fabrican planchas electrolíticas. Nosotros exportamos tierra de cobre, nosotros exportamos harina de pescado, degradamos el pescado, ellos casi no exportan harina de pescado, creo. Entonces eso hay que solucionar. Exportamos árboles, ellos han hecho un convenio con la Shell para que le financie por $1.000 millones la forestación. Ellos tienen una organización, Fundación Chile, de empresa privada, que fomenta la innovación. Yo quisiera que precise eso porque hablando de productos técnicos, el auditorio no le va a entender. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya terminamos. Solamente quería yo hacer una pequeñísima comentario, que es en este tema de relación política y academia, o gestión pública y academia, es este término que creo que Carolina ha hablado de los hacedores de política, ¿no? De los, y entonces, la pregunta es el poder que tienen ahora hacedores de política, policymakers, de implementar un no, de hacer un no,
una política de personas de una extremadamente alta precariedad en el sitio donde están, digamos, ¿no? Entonces, tú terminas haciendo, por ejemplo, en este programa que está preparando el equipo con Eduardo, se hace un montaje completo, en fin, y de pronto termina todo genial, y de pronto en un mes cambian uno de los ministros, ¡zas! Y entonces se acabó todo el montaje académico, o una super consultoría que se hace y que de pronto cuando se presenta el informe final ya no hay director general, ha cambiado, ha salido. Digo, esta precariedad permanente de la relación con el Estado, porque además es cada vez más un Estado que tiene poco de, por lo menos en el Perú, de institucionalizado, donde además no es que los altos funcionarios sean miembros del partido político ganador, que por lo tanto hay una relación política, sino son técnicos, y esto en el Perú está muy bien visto, y entonces esos técnicos que lo cambian, ahí hay un tema de precariedad en la relación academia-política, mediada por este término de policy makers que a mí me preocupa un poco, y por eso es que pensé en las algunas intervenciones que vinieron sobre mecanismos de participación, ¿no? ¿Qué cosa hay que pensar para darle mucha más estabilidad a esta relación? ¿No? Gracias. Entonces, Eduardo y Carolina, cada uno tiene 7 minutos. Gracias. Ok, gracias. Creo que tomar tres de los temas que han salido, dos particulares casi 3 particulares del caso de Chile y una reflexión sobre el tema de conflictos sociales, desarrollo de políticas públicas, participación ciudadana en los diseños. Me parece que ahí hay un tema bien relevante. Yo no lo mencioné con mucho fuerza en mi presentación, pero creo que esto es vital. Y el concepto de participación con poder me parece que es un tema que es muy vital, y a lo mejor generar información, generar investigación en torno a cómo transferimos, cómo se transfiere, cómo las comunidades, que en definitiva son las que van a hacer uso de los servicios financieros, se van a beneficiar de procesos territoriales más inclusivos, participan de las decisiones. Yo creo que ahí hay una reflexión, que es una reflexión antigua, pero que también viene al tapete en la actualidad, en Chile, con mucha fuerza, unida a los temas ambientales, que también entiendo que los vamos a tocar en la tarde, pero me parece que ahí se juntan dos temas que a lo mejor nos van a ayudar a rescatar diseños de políticas que efectivamente contemplen a los actores locales. Sobre el tema de Chile, indicadores y lo que ha pasado, y una de las presentaciones decía, bueno, que también hay ejemplos de innovación y transformación. Yo creo que lo que hay que, me gustaría resaltar, no es que la experiencia de Chile indique que son 30 años que no sirvieron para nada. Lo que muestran los datos es que sí sirvieron para muchas cosas. Pero lo que también muestran los datos es que crecientemente esos cambios ya no suceden con la velocidad que sucedían antes. Entonces, celulosa estamos haciendo hace 15 años atrás. Lámina electrolítica de cobre estamos haciendo hace 30 años atrás. Casi no gastamos investigación e innovación en cobre, por ejemplo. Hay muy poca innovación en el tema forestal. Las zonas de mayor pobreza en Chile coinciden con el desarrollo minero y el desarrollo forestal. O sea, hay algo que nosotros no estamos incorporando en este proceso, y se han hecho intentos. Los ADR, que explicaba una pregunta ahí, que eran unas agencias de desarrollo regional, fue un intento de articulación que no tuvo mucho vuelo, y que finalmente murió por exceso de articulación, probablemente no logró articular a nadie. Y hay algunas evaluaciones de estas agencias, y terminan muchas de las cosas que hemos dado vuelta acá. No tenía liderazgo, no tenía recursos,
era una muy buena idea, pero que al momento de empezar ya a articular esa idea no resultó. Y quiero terminar sobre la idea de investigación o buenos políticos, o cómo la investigación y las buenas políticas y cuál es el rol nuestro. Y ahí yo creo que, y aquí hablo particularmente desde RIMIS, la identidad de un centro de investigación que no es una universidad vital, en el sentido de generar investigación, generar sustento a nuestras afirmaciones, generar buenas prácticas de comunicación, pero sí ponernos en el zapato de los que tienen que aplicar las políticas. Yo creo que es fundamental. Porque si no, nos vamos a hacer clases de microeconomía y de cualquier cosa en una universidad y a publicar. Pero nosotros creo que ese paso lo estamos dando, y creo que lo tenemos que dar con más fuerza. Tenemos que documentar, comunicar, sustentar en evidencia y ponernos los zapatos en los que tienen que tomar las decisiones, y las decisiones se toman con diputados, con alcaldes, con votantes, con lobistas, y ese es el entorno real, y ahí generar nuestras recomendaciones de política. Gracias. Eduardo. Sí, a ver, bueno, yo creo que hay una reflexión general que ha puesto Carolina y hemos puesto, digamos, en parte en las dos presentaciones, que es esta relación entre la investigación y el tema de implementar o generar intervenciones públicas. Y claro, ahí yo lo que quería decir es que depende mucho de qué modelo tiene uno detrás también sobre eso, ¿no? Hace un tiempo me tocó enseñar un curso de gestión pública, lo que no sé nada, nos pidieron pensar, y bueno, discutíamos con los alumnos dos modelos que vienen de las ciencias políticas. Uno es aquel que dice que todo el proceso es súper racional, desde la idea que dice Carolina, la idea se va transformando, va siguiendo una dinámica y una lógica de implementación hasta llegar, digamos, a un resultado final. Y el otro modelo, más bien, se llamaba así como el tacho de basura, ¿no? Y la ventana de oportunidad. Es decir, en realidad, cómo funcionan las políticas en la práctica, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, es que se abren y se cierran ventanas de oportunidad, que en realidad uno nunca sabe dónde va a terminar una idea, probablemente en el tacho de la basura, la mayoría de las veces. Tampoco uno no sabe cuándo se abre una ventana de oportunidad, cuando se generan, se alinean, ¿no?, situaciones. Obviamente, como investigadores quisiéramos que el mundo sea como el primer modelo, todo racional, nos forman además académicamente a pensar, ¿no? Me temo que la realidad de la propia Carolina, y a mí me ha tocado vivir también en esas circunstancias, vamos a tener a pensar de que en realidad la situación es más parecida al segundo modelo. Y ahí es donde uno tiene que pensar también cuál es el rol de la investigación, cómo son esferas diferenciadas. O sea, podemos, si ustedes quieren, y yo encantado de poder promover que los investigadores entremos a los detalles de implementación. Lo que les digo es que ahí no somos muy efectivos, no vamos a ser muy... quizás podemos, claro, investigar y ver qué formas de implementación funcionan mejor que otras, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el tema central ahí es cómo funciona el Estado, cómo se toman las decisiones, qué acuerdos políticos, sociales tiene la sociedad para poder asignar recursos, y hay nivel de esfera de decisión. Creo que el caso Perú es un caso extremo donde todo el proceso y la esfera pública está profundamente distorsionada. No solo no funciona el mecanismo racional que quiere Carolina, probablemente tampoco funciona ni siquiera la ventana de oportunidad. Básicamente estamos yo pienso, dando vueltas como el gato que se persigue y se queda en la cola, ¿no? Entonces, mi sensación es que hay una carencia de un mínimo de ordenamiento en el espacio público, y obviamente ante eso el investigador pues tiene que también entender que esa es la realidad. Y me parece que nuestra tarea, o la tarea de los que estamos ahora como investigadores, estuve en el otro lado un par de años,
es que tratemos de ser lo más rigurosos posibles, planteemos ideas que nos parecen que tienen sustento sostenible, que son ideas que valen la pena, que valen la pena en el largo plazo, que vale la pena entablar diálogos no solo con el gobierno del Estado, sino con la sociedad civil, con organizaciones, que son las que tienen que hacer suyas las propuestas, con distintas opciones políticas, con distintas posibilidades. De esa manera creo que los investigadores pueden aportar a que en el largo plazo las buenas ideas sean las que prosperen y vayan quedando. Y ahí es donde también la lógica burocrática es muy importante, porque cómo acumula el Estado ideas, no tiene mecanismos, ¿no? Si el Estado peruano es el caso extremo de falta total de incentivo para acumular nada. La total inestabilidad de los funcionarios, no hay una carrera pública, esta carencia de mecanismos intergubernamentales de coordinación. Dicho eso, que es la visión pesimista de este asunto, solo respondo rápidamente un par de preguntas. El preguntado Robert Hopkins sobre el tema de la causalidad en lo que hemos presentado, sí pretende tener una implicancia causal. No hemos estimado de funciones de ingresos que relacionan la dotación de activos con los ingresos. Hemos encontrado evidencia muy fuerte de estas relaciones. Obviamente también siempre hay problemas de endogeneidad, pero ya estudios en varias partes demuestran que la interacción de activos es mucho más potente que el activo aislado. Sobre lo territorial en la propuesta, sí, pues, como les decía, este es un pequeño planteamiento dentro de un mar de retos para el desarrollo rural. Por eso es que tampoco estamos hablando de una estrategia de desarrollo rural, ¿no? Parte del asunto es que también los investigadores, como nos decía Gabriel, no hay que ser tan ambiciosos a veces, hay que contentarnos con tratar de resolver una partecita de un problema que nos parece importante y no estar pensando que somos los portadores de las grandes estrategias de solución a los problemas. Gracias. Para leer un poco con la parte pesimista de Eduardo es totalmente cierta y uno puede pasarse la vida contando ejemplos de cómo eso sucede. Pero también es cierto que más allá de cuán secuencial y ordenado lo que yo planteaba, y es un modelo ideal por supuesto, hay en estas distintas etapas en las cuales se puede establecer una relación entre los académicos y los políticos, espacios para profundizar y mejorar el trabajo. Y hay, por ejemplo, cuando uno quiere poner una gran idea, no quiere decir que después de poner esa gran idea uno debe encargarse de definir cómo se debe hacer la implementación. Puede que eso lo pueda hacer solo el sector público, o puede ser que sí haya que meterse hasta el detalle de cómo se hace el diseño de un fondo especial para lograr ese objetivo que uno logró poner en la esfera de la discusión más de política, ¿no? Y en cada una de estas 4 áreas que yo mencionaba, la puesta de las ideas, la parte más de implementación, la parte más de generación de nuevos instrumentos y de monitoreo y evaluación, son relaciones diferentes y no necesariamente secuenciales ni le corresponden a los mismos. Un muy buen evaluador no es necesariamente un muy buen agente que propone ideas, porque quizá no es un muy buen comunicador, por ejemplo. O tenemos otras ideas que son puestas sin necesariamente ir directamente a los hacedores de política, que son puestas en los medios de comunicación, que buscan generar algunos sentidos comunes. Tenemos muchos ejemplos en el caso peruano, y que después nadie implementa porque no hay esta base. Entonces, también es muy desordenado esa otra manera de relacionarse. No hay un orden ni una secuencialidad. Es muy desordenado y está fuertemente basado en la teoría de la ventana de oportunidad. Cuando aparece la ventana la tomas y cuando no hay, ni tratas de crearla con demasiado esfuerzo porque sabes que no lo vas probablemente a crear. Entonces, pero esto no quita que desde el mundo de los académicos tenemos que clarificar mejor qué es lo que queremos, qué tipo de comunicación y de incidencia queremos hacer, en cuál de estos distintos espacios,
Y lo que sí tenemos que hacer es ser mucho más humildes y mirar las recomendaciones que hacemos a la luz de lo que realmente sucede dentro del aparato público. Yo, después de pasar por el ministerio, si reviso las últimas 30 consultorías que hice donde ponía recomendaciones para programas sociales, la mitad no se pueden hacer. Sí, son lógicas, se derivan de la evidencia, pero no se pueden implementar. No se pueden implementar porque implica que un ministerio tendría que renunciar a una competencia, o que un actor tendría que cambiar sus reglas de asignación presupuestal, o que tendríamos que cambiar cómo se aprueba la ley de presupuesto en el Perú. Entonces, seamos realistas. Puede ser una muy buena idea, puede ser derivada de una investigación muy sólida, pero no se puede. Y eso hay que tenerlo muy claro desde el punto de vista de quienes buscamos hacer recomendaciones a políticas públicas. Respondo a dos cositas nomás. Uno, el tema de participación, me parece fundamental, pero no es una participación de, ay, voy y le pregunto a la gente qué le gustaría, porque a la gente le gustaría todo. Mientras más cosas les ofrezca y sobre todo cuesten menos, más cosas uno quiere, y mientras más carencias uno enfrente, necesita más cosas. Eso es bastante obvio. Tiene que ser, como decía Eduardo, una participación con entrega de poder. Y ahí en el Perú tenemos un muy buen ejemplo, que es FONCODES, ¿no? Y que es esta idea de la creación de núcleos ejecutores, que le entrega a la gente la posibilidad no solamente de decidir qué quiere hacer, qué es lo que necesita, sino de contratar directamente a aquel proveedor que lo satisface, porque también lo puede despedir. También, si el proveedor de asistencia técnica que contrató no hace bien su trabajo, le puede cancelar el contrato, ¿no? Y eso es entregar poder. Y ese tipo de mecanismos, como el núcleo ejecutor de FONCODES, que realmente entregan poder a los actores, pueden también ser un instrumento muy útil para convertir políticas ciegas territorialmente en implementaciones que no son ciegas territorialmente. Entonces creo que ahí hay una buena discusión para hacer sobre algunos instrumentos que sí son muy atractivos. Entregarle la tarea de articular a la PCM se ha hecho durante años. Todo lo que nadie sabe cómo hacer, que lo articule la PCM. Y cuando uno hace eso, no pasa nada, porque en la PCM no son los expertos en articulación. Reciben todo porque en su mandato dice que son, por definición, aquellos encargados de las acciones multisectoriales. Pero claramente no hay ninguna capacidad en la PCM, estructuralmente, no por las personas que estén ahí hoy día o hace 10 años, porque la institucionalidad no tiene ninguna fuerza para obligar a que suceda aquel esfuerzo de articulación. Entonces ahí hay un problema de diseño institucional y claramente hasta ahora no ha demostrado ser efectivo el tema de articulación a través de la PCM. Lo que sí más bien ha funcionado bastante bien en varios sectores son las comisiones intergubernamentales, que permiten a un sector coordinar con los distintos niveles de gobierno acciones sectoriales en distintos espacios y con distintas competencias. Ahí hay una cosa más para aprender que ha venido funcionando bastante bien en algunos sectores. Termino diciendo una cosa que hemos discutido poco en esta mesa por irnos al tema de la relación con la academia y los políticos, que tiene que ver con el tema de desarrollo territorial. Estamos muy acostumbrados a pensar que los problemas de desigualdades territoriales y que los problemas de inequidad en el desarrollo territorial son un problema que afecta a los territorios y a los grupos que se han quedado rezagados. Pero como decía Eduardo en su presentación al principio, el problema de estas desigualdades y de estas ineficiencias territoriales es también de todos, es también de los que están mejor en la distribución de esos activos o de esos ingresos. Y por eso tiene que convertirse en una preocupación de todos y no en una preocupación de política social, de ir a atender solamente. Hay que cerrar brechas, pero hay que atender también el tema de la desigualdad entre estas desigualdades más horizontales como parte del debate del tipo de política pública que realmente nos puede ayudar a mantener esquemas de crecimiento y ojalá movernos hacia esquemas de desarrollo.